Ok, vamos a comenzar, señores, porque el tiempo apremia, ¿verdad? Vamos a darle inicio a nuestra conversación de crecimiento, donde vamos a estar hablando sobre propósito, un tema que realmente nos apasiona y debemos determinar. Hoy por aquí tenemos a una experta en tema de propósito de vida, que es Fátima Martín, que nos estará acompañando y guiando para que podamos conectar con nuestro propósito y sobre eso ¿qué es propósito? Les habla Yadisa Rosario, Escuela ESME, es una escuela de negocio donde nos enfocamos en crear un espacio de crecimiento, no solamente en lo técnico, profesional, sino también en esas áreas de nuestra vida que son tan importantes. No podemos crecer solamente en lo profesional cuando descuidamos nuestras áreas personales, lo social, las relaciones, nuestro ser, nuestro propósito, como es el tema de hoy. Entonces, por eso hemos creado estos espacios gratuitos para que podamos también crecer de manera integral, porque somos entes integrales. Sin más, quiero presentarles a nuestra speaker del día de hoy, Fátima Martín, con el tema Hablemos de propósito. Fátima, esto es todo tuyo. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias, Yadisa, por la presentación y por invitarme a este Growth Talk. Hoy vamos a hablar sobre propósito de vida, un tema como tan sencillo, entre comillas, pero tan difícil a la vez, porque no nos dicen bien, no nos hablan mucho sobre esto no nos lo dan en el colegio, no nos lo dan en la universidad. Se supone que ya tenemos que saber qué hacer cuando ya estamos terminando bachillerato, que nos vamos a graduar. Ya desde que tenemos 15, 16 años nos están presionando, preguntándonos qué vamos a estudiar. Y muchas veces nosotros no sabemos nada, o sea, de nosotros. Apenas nos estamos empezando a conocer en la adolescencia, empezando más o menos a saber qué nos gusta, qué no, y no nos conocemos suficiente, mucho menos para elegir la vocación que nos va a acompañar posiblemente el resto de nuestra vida o gran parte de esta, porque el propósito puede ir cambiando. A veces lo que hacemos es estudiar una profesión o oficio simplemente porque deja dinero o para simplemente salir de papá y mamá que me están atacando o porque mi mejor amiga del colegio va a estudiar tal cosa, yo quiero seguir tomando materia con ella y por eso entonces me quedo ahí y me apunto en la profesión que ella se está anotando porque quizá ni me gusta, yo no tengo ni idea. Entonces, esto es muy importante porque esto puede causar graves problemas mentales, puede llevarnos a la depresión y a males peores. Entonces, esto es algo muy serio y de lo que todavía entiendo que no se habla lo suficiente. Y eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy, a especie de introducción. Puedes pasar la diapositiva. Pero primero que nada, antes de iniciar, quisiera saber, vamos a esperar que nos cambie la diapositiva. Del 1 al 10, ¿cómo está tu nivel de motivación el día de hoy? A ver, escríbamelo en el chat, la anterior. ¿Cómo está tu nivel de motivación? 1 si es muy poco, 8, 9 o 10 si es alta, 10 súper alta, vamos a ver, déjame saber, porque lo importante es tener un nivel de motivación adecuado para que la información que estemos aquí conversando entre, ¿verdad? De manera satisfactoria. Bueno, Yadisa dice que nivel 9, Mariela dice que nivel 8. Vamos a ver cómo activamos a Mariela para que suba a 9 o a 10, ¿ok? Entonces, tenemos que tener un nivel de motivación alto para que esto entre, ¿ok? Así que vamos a continuar. Ok, quiero venir con datos estadísticos. ¿Sabías que 9 de cada 10 personas no conocen su misión de vida? Y esto me refiero al mismo propósito de vida, porque tiene varias palabras que se le pueden asociar. Cuando estoy hablando ahí de la misión de vida, me refiero también al propósito. 9 de cada 10 personas, eso es una cifra alarmante, diría yo. De 3 a un 5% descubre su misión de vida, de un 3 a un 5. O sea que el 95% de las personas, digamos,
no llegan a conocer su misión de vida real y hacen cosas simplemente o porque, como les dije, hay algún amigo o amiga que lo hace, su papá y su mamá lo presionó, o el papá eso fue lo que estudió y yo tengo que seguir la tradición, que mi papá es doctor, yo también tengo que ser doctor, que mi papá es ingeniero, yo también tengo que ser ingeniero, o que mi mamá es contadora, pues yo voy a ser contadora también para llevar ese negocio de la familia, porque muchas veces pasa que hay negocios familiares, entonces nos designan como sucesores, sobre todo a los hijos mayores, pero a uno de los hijos por lo menos, o a veces a todos, entonces quieren encomendarle el negocio, bueno, y ahí está, tú tienes que estudiar tal cosa porque tienes que seguir con el trabajo familiar, el negocio, y muchas veces tú ni te gusta eso, y lo estudias por compromiso, por complacer, pero sin saber qué es lo que quiere. Entonces, el 95% está haciendo algo que no les gusta. Y es duro dedicarle. Si vas a ser, por ejemplo, empleado, porque el emprendedor y el empresario tienen que trabajar mucho más horas, por lo menos en los primeros años. Pero si eres empleado, por lo menos 8 horas de trabajo, a algo que no te gusta, que es una pesadilla para ti, que suena la alarma y tú quisieras apagarla y no ir a ese trabajo y renunciar por teléfono y mandar al jefe a freír tusa, pero tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo para no quedar mal o tienes que hacerlo porque si no, entonces, ¿cómo voy a mantenerme? ¿Cómo voy a pagar las facturas? ¿Cómo voy a irme de vacaciones? ¿Cómo voy a pagar esa tarjeta? Pero es algo que odias y a la larga te puede crear problemas. Entonces, en la parte de abajo, los datos no son en base a propósito de vida, sino en base a las metas que tenemos. Solo el 8% de la población logra sus propósitos de vida, al fin, sus propósitos, sus metas de vida. Ok, entonces eso también es muy preocupante porque nosotros nos solemos poner metas. Yo quiero conseguir el cuerpo de verano, quiero tener en mi cuenta tantos millones de pesos, tantos miles de pesos, o empezar el año que viene sin deuda, o quiero viajar a Europa, o quiero hacer tal cosa, pero muchas veces le escribimos las metas en papel, en una libreta, el 31 de diciembre de ese año anterior, y el 1 de enero, los primeros 10 días estamos a tope, si es haciendo ejercicio en el gimnasio, a tope, levantando pesas, haciendo todo lo que tengo que hacer, llevando una dieta estricta, pero ya el 1 de febrero nos desinflamos y ya no queremos hacer nada, se nos olvidaron esas metas, entonces eso realmente es algo que nos frustra. Por ejemplo, a mí me pasaba que hubo una vez cuando yo caí en conciencia de que las metas no las estaba tomando en serio. Fue cuando consecutivamente 2 años yo compré 2 agendas, porque a mí me gusta tener agendas físicas. Y yo siempre compraba la agenda, eso siempre, a más tardar el 15 de diciembre, yo tenía que tener esta agenda en la mano para que no se agotaran, porque yo la compraba específicamente, en mi caso me gustaba mucho por época, pero buen tiempo la usé desde la de Paulo Coelho, del escritor. Bueno, yo era fija con eso y yo decía, antes que se agoten yo tengo que tener y muchas veces el 1 de diciembre yo la tenía y tenía ya anotado toda la meta, los cumpleaños del año que viene y toda la cosa. ¿Qué pasa? Que cuando a mí me pasó en una, creo que fue como del 2009 al 2010, yo tenía anotado 10 metas. Yo ponía las metas casi como que para lograr la mensual. O sea, el año tiene 12 meses y yo ese año recuerdo que puse 10 metas. Señor, y el año siguiente, cuando volví a abrir la otra agenda y anoté y comparé, yo dije, pero yo tengo la misma 10 metas, o sea, una meta o 2 era que había logrado como mucho. Y yo tenía prácticamente la misma 10 metas puestas de un año para otro, lo único que cambió fue el año calendario y la felpa con la que la escribí, que era de otro color. Y era lo mismo todo. Entonces yo dije, wow, pero yo no me estoy tomando en serio, porque mira eso, y como yo tardé de un año a otro, porque yo la escribí en el fondo de la agenda al final, donde están las notas atrás al final, a mí se me olvidó nada de eso. Yo no conocía lo que eran los mapas, los mapas estos, los vision boards, yo no conocía nada de eso. Entonces imagínate, si tú una meta la tienes para cumplirla y tú no la ves a diario, se te va a olvidar, y eso me pasó a mí. Y me dio vergüenza de mí misma. Yo dije, wow, pero yo no puedo seguir en esto. Yo necesito verdaderamente comprometerme conmigo misma.
porque me estoy fallando. Y empecé como a despertar, pero en ese momento yo todavía no había empezado mi camino espiritual ni nada, pero me fue haciendo mella y empecé como a decir, wow, pero la verdad que yo me tengo que tomar más en serio porque yo no estoy logrando mis metas, ni me estoy proponiendo nada. Digo que quiero, por ejemplo, viajar y no hago un peso y no me programo cuánto cuesta ese viaje, cuánto yo voy a ahorrar mensual para lograr la meta, qué otras cosas tengo que hacer, tengo que renovar el pasaporte, tengo que hacer tal cosa, tengo que ir a pedir una visa para hacerlo. O sea, yo no averiguaba nada, yo intuía que lo iba a lograr, pero lo más importante, que era el dinero y las diligencias relacionadas, no las lograba, no las hacía. Y obviamente, pasaba de año a año, yo dije, no, pues si yo sigo así, me van a coger 10 años lo mismo y no me estoy tomando en serio. Y, por último, 3 de 4 personas terminan el año igual que como lo empezaron. Y eso me pasó a mí, como te contaba. O sea, yo empezaba el año muy animada, muy motivada, y terminaba el año y desafortunadamente, pues, todo seguía idéntico o peor. ¿Ok? Pásame la diapositiva, por favor. Quiero entonces ahora darte una reflexión antes de arrancar con el tema de lleno, pero ya hemos ido haciendo una introducción. Dice, si no conectas con tu propósito, es prácticamente imposible vivir una vida de calidad. ¿Por qué? Por lo que te decía, tú sabes lo difícil que es estar haciendo constantemente las cosas que no te gusta hacer. Eso es frustrante, eso es una pesadilla. Estarte levantando para lograr los sueños de alguien más todos los días y no los tuyos, sin preguntarte quién eres tú, qué es lo que tú realmente quieres. Si las metas que tú supuestamente quieres son tuyas o son heredadas de alguien más, o lo haces por complacer a otro. Entonces, no te estás conociendo, no estás indagando en ti y estás quizás haciendo cosas, logrando cosas que al final no te van a satisfacer porque no te llenan el alma. Entonces, qué difícil es tú un día despertarte, que pasen 10, 15, 20 años en tu carrera laboral haciendo algo que no te gusta para una empresa, haciéndolo ellos millonario y tú sin saber qué es lo que tú quieres. Quizá tú quieras seguir siendo empleada, pero quizá en esa empresa no sea que tú te sientas que puedas hacer una carrera. O puede ser que tú sí quieras, por ejemplo, tu emprendimiento, pero no te atreves y simplemente sigues trabajando por los sueños de otros. A mí me encantó una frase que yo vi, no recuerdo de quién era, que decía como que si tú no tratas de lograr tus metas y accionas, otra persona te va a contratar para que tú logres las de ellas. Entonces yo dije, wow, pero qué duro. Y es cierto, es muy cierto. Puedes continuar. Y bueno, para los que no me conocen, te podrás preguntar, ¿quién soy yo? Bueno, mi nombre es Fátima Martín. Yo inicié mi camino espiritual formalmente en el año 2015, aunque ya había pasado un proceso de crisis existencial y eso que me hizo empezar a conectar con algunas prácticas espirituales, pero formalmente yo empecé en el 2015, producto de una ruptura. Entonces, casi siempre es por dolor que nosotros empezamos a hacer nuestro camino de autoconocimiento. Entonces, yo había pasado eso y me di cuenta en ese año como que yo llevaba repitiendo el mismo patrón muchas veces, porque las cosas como que se me repetían, pero yo me sentía totalmente víctima. Yo decía, wow, pero es que las cosas se repiten de nuevo, ¿y qué es lo que pasa? Pero yo no me veía como responsable de nada. Yo decía que qué mala suerte yo tenía, que tenía la vida contra mí, que el universo, y así me ponía como, así como la víctima todo el tiempo. Pero me di cuenta que había algo, porque yo decía, es que el patrón se está repitiendo. Cambian la persona, pero se repite lo mismo. Y en esta altura del juego no me siento feliz, no me siento feliz con mi trabajo, no me siento feliz con lo que estoy haciendo, con las relaciones emocionales que tengo, no me siento feliz con absolutamente nada, algo tiene que pasar. Entonces empecé a estudiar de manera formal y me anoté en ese momento en una institución donde empecé a ver cosas y ahí empecé a aprender sobre mindfulness, empecé a aprender sobre muchísimas cosas que ya había visto en el pasado, pero como que no con la seriedad correspondiente. O sea, por primera vez yo decidí invertir tiempo y dinero en conocerme a mí misma. Y entonces a ir a coger clases, pero no clases de universidad, no de clases de universidad, sino clases para conocerme a mí misma que otras personas me daban, o sea, de crecimiento personal.
Empecé a leer libros, empecé a ver videos, empecé a abrir mi mente. Me di cuenta que yo tenía muchas limitaciones mentales, que tenía muchas formas de pensar muy cerradas. Y obviamente eso no me permitía abrir mi mente. Entonces empecé a hacer eso de manera consciente y ahí empezó este camino que llevo hasta el día de hoy y pienso seguir llevando porque yo me defino como una persona que siempre está aprendiendo y me encanta, me encanta siempre aprender. O sea, yo comentaba precisamente con Yadisa ayer que estuvimos conversando y tanto ella como yo compartimos el asunto de que a las dos nos encanta estar aprendiendo. Y actualmente yo prefiero invertir en un curso que acabo de comprar, que compramos un par de zapatos, una cartera nueva, y más ahora en la pandemia, que yo me di cuenta que con poco yo puedo sobrevivir. Básicamente yo lo que necesitaba era tener la seguridad de tener un techo, una cama, comida, buena salud y bajar el ritmo de vida, de hecho, que lo tenía muy acelerado. Pero yo no necesitaba toda la ropa que tengo en el closet, que ya he mudado 2 veces el closet y sigue lleno. No necesitaba todas las carteras que se me han ido dañando por no usarlas. No necesitaba todo lo que tenía. Yo necesitaba seguir conociéndome yo. El dinero que yo invertí en mí, ese fue el que más valió. Entonces, en ese momento que yo empecé ese crecimiento, yo me estaba cuestionando verdaderamente quién yo era, a qué vine a este mundo, para qué rayos estaba aquí. O sea, porque muchas veces yo decía, pero no se habrá Dios equivocado al haberme traído aquí, porque aquí hay demasiada gente ya, aquí hay más de 100.000 millones de personas, ya andan como por 8 casi, algo así, no recuerdo, ya perdí la cuenta de tanta gente que hay en el mundo. Y yo decía, pero será un error, yo habré venido de más y me sentía profundamente infeliz, profundamente. Entonces, yo no me sentía absolutamente feliz por nada, o sea, yo sentía que respiraba por obligación. Y cuando se llega a un punto así, tan grave, ya las ganas de vivir se nos van. Entonces, es un tramo complicado porque cuando tú llegas ahí, o sea, revertir eso y regresar es cada vez más difícil y pueden haber otras cosas que te empujen a ir de por medio, de las cuales vamos a hablar en un ratito. Entonces yo me sentía así, sin deseo ya de vivir ni de nada. Y, y por eso es que quiero ayudar a más personas a que descubran su verdadero propósito de vida y que puedan vivir de eso de una manera digna, de una manera, porque cuando tú haces lo que amas, el dinero llega. Muchas veces nosotros estudiamos una profesión porque deja dinero. Que yo quiero ser, bueno, ahora la gente lo que quieren ser influencers, los niños de ahora que están creciendo, sueñan con ser influencers o blogueros, etcétera. Pero antes, cuando nosotros estudiábamos, nos gustaban todavía las carreras tradicionales, que abogado, que doctor, etcétera, ¿verdad? Las que daban estatus y dinero, que tú te hacías de dinero pronto, entre comillas. Entonces, a veces si nosotros estudiamos sin vocación porque deja dinero, déjame decirte que no te va a dejar dinero, porque estás haciendo las cosas por obligación. Decía Facundo Cabral que si tú llevabas a tu casa dinero de un trabajo que no te gusta, tú llevabas pan a tu casa de ese dinero, de ese empleo que tú odiabas, tú estabas llevando pan envenenado a tu casa, algo así, porque era algo de que si tú no amas ese empleo que tú tienes y eso que tú haces ahí, tú estás envenenando tu vida y el dinero que tú recibes tampoco te va a dar la satisfacción que tú quieres. Te va a pagar las facturas, pero no te va a hacer feliz. Y va a llegar el punto que normalmente a nosotros nos pasa, o a mitad de los 20 o a la mediana edad, a los 40, empezamos con las depresiones y empezamos a cuestionarnos. Wow, lo que yo he estado haciendo hasta ahora, lo que estoy haciendo desde los 20, cuando empecé la universidad, estos 15, 20 años que tengo trabajando, en qué se ha ido mi vida, me he sentido satisfecha y uno empieza a preguntarse cosas. Entonces, no hay que esperar llegar allá para preguntarse, pero si ya llegaste y te preguntaste, hay que tomar acción, porque eso se va haciendo grande. Y no es suficiente solamente con tu no es suficiente con tú solamente querer tapar el sol con un dedo, porque las situaciones se van haciendo cada vez más grandes, ¿ok? Entonces, yo quiero decirte eso, que si tú estás en ese punto, tú no estás solo, ¿ok?
Yo he pasado por eso también y por eso quiero acompañar a estas personas, a más personas, para que sepan que pueden, porque no están solas en este camino. Una persona menos deprimida, una persona menos sin descubrir su misión de vida, es una persona feliz y va a irradiar felicidad a su alrededor y todo el círculo se va a beneficiar. Si tú estás feliz, si tú estás satisfecha con lo que tú estás haciendo, tu círculo completo se va a beneficiar. Tu esposo, tus hijos, tus padres, tus hermanos, todos se van a beneficiar, porque tú también vas a querer que las otras personas también sean felices, haciéndolo desde tu punto de la misma acción que tú llevas a cabo en tu vida. Entonces, quiero que me acompañes a vivir esto, de descubrir tu mejor versión. Puedes pasar la diapositiva. Vamos a ir primero con una definición sobre propósito en sentido general. Según la Real Academia de la Lengua Española, propósito es el ánimo e intención de hacer o no hacer algo y el objetivo que se pretende conseguir. ¿Ok? Ahí no habla de propósito de vida, eso es propósito en general. La intención que yo tengo de hacer algo o no tengo de hacerla. ¿Y qué quiero conseguir? Como el caso de las metas, ¿verdad? Que yo quisiera conseguir. Puedes pasar el slide. Entonces, ¿qué es el propósito de vida? El propósito de vida es eso que te ayuda a levantarte todos los días a realizarlo. No importa que truene, que llueve, que ventee, que ese día tú no tengas ánimos. De todas maneras, como tú sabes que eso supera tu existencia humana, ese fin que tú estás logrando, pues tiene sentido para ti, ese propósito de vida. Entonces, es algo que te sobrepone, o sea, que está por encima de ti. En mi caso, por ejemplo, apoyar a otras personas a descubrirse, a conocerse, a conectar con lo que realmente les gusta, que no se lo dicen en ninguna parte, que eso tú vas conectando con eso a medida que te vas conociendo, para mí es una satisfacción grande. Para Yadisa, por ejemplo, con este instituto que tiene, que está haciendo estas charlas de crecimiento personal y los cursos que va a hacer, ella quiere mejorar la educación del mundo, que para mí también la educación es la clave de todo, porque sin educación no vamos a llegar a ninguna parte. Y las generaciones que están viniendo ahora, las que están creciendo, sin una buena base, una buena educación, no van a poder enfrentar los retos tan grandes que tenemos ahora. Miren ahora el caso de la inteligencia artificial, o sea, esto cada vez se necesita menos humanos, todo es más robotizado. Tenemos la pandemia, los traumas de la pandemia emocionales que se han causado y entonces encima de eso la persona perdiendo su empleo. Entonces tenemos tiempos muy retadores y por eso la educación es la herramienta. Entonces tanto Yadisa como yo buscamos esa manera de que con la educación, aparte de acompañar personas, se pueda propagar el mensaje. Porque no es lo mismo yo dar una mentoría 1-a-1 o una sesión de coaching grupal, que poder esparcir el mensaje por medio de la educación y por medio de estas charlas. Puedes continuar. Entonces, hay palabras que están relacionadas a esto de propósito de vida. Está, por ejemplo, el significado de tu vida. Bueno, todavía no veo que se ha pasado la diapositiva. Por ejemplo, cuando se habla de significado de vida, se habla de un propósito de vida. Cuando se habla de la misión de vida también, de la razón de la existencia, de tu existencia. Cuando hablo de sentido de vida también y cuando hablo de motivación, ¿ok? Todo esto tiene que ver con propósito de vida. Ok, aparentemente vamos a ver. Yadisa parece que se le desconectó. Vamos a ver si tengo aquí... Si tengo la diapositiva a mano, bueno, no me deja compartirla, pero en lo que ella regresa, pues entonces te voy a seguir comentando y luego la ponemos. Entonces, todas estas palabras tienen que ver con propósito, significado, misión, razón de vida, el sentido que tenga tu vida y la motivación que tengas en tu vida también. Y como te digo, eso no se compra en un supermercado. Tú no podías comprar propósito de vida, tú conectar con lo que realmente te apasiona o con lo que tú realmente sientes que tienes que hacer para contribuir al mundo. Tú no vas a una farmacia a comprarlo, tú no vas al supermercado a comprarlo, ¿verdad que no? Entonces, eso es algo que no se puede
tú lo puedes percibir y lo puedes sentir, ¿verdad? Puedes conectar con eso, pero no es algo tangible que tú lo puedas ver. Y por eso también he tenido que estar educando constantemente en mis redes sociales sobre propósito, precisamente porque no se entiende. Es algo que es intangible y por eso entonces tú tienes que conectar con esa explicación, porque no es algo que tú vas y lo compras o te anotas en un curso y ya lo tienes. Vamos a ver el chat, a ver si dice que la pandemia vino a aterrizarnos. ¿Quién no aprendió en la pandemia? Así es. Realmente la pandemia fue un maestro. Mucha gente lo vio como algo malo, como que la pandemia fue lo peor, el fin de los tiempos. No, realmente la pandemia fue un maestro y nos vino a enseñar. Y todos aprendimos de maneras diferentes. Por ejemplo, las personas que sí teníamos algún nivel de crecimiento espiritual, entendimos que, en nuestro caso, sí entendimos que la pandemia era para un fin. Por ejemplo, en mi caso, a mí me cambió mucho, a pesar de que yo estuve estudiando desde el 2015, hizo un profundo cambio en mí y en el 2020 fue que me hice la carrera de coach de manera ya formal, porque conecté con que quería acompañar personas. Hasta ese momento yo no sabía que quería acompañar personas en base al coaching. Yo ya educaba, ya yo tengo varios años educando y esa era la manera mía de conectar, pero yo entendía que había otras maneras. Entonces el propósito de vida mío en ese momento fue de realizar esa certificación y eso me ayudó a conocerme a mí, porque tú no puedes ser coach cuando tú no te has conocido a ti y tú no has aplicado las herramientas que tú aplicas con tu cliente. Tú tienes que aplicártela a ti primero, porque si no, no te vas a certificar. ¿Cómo tú puedes acompañar a alguien si tú no has sentido lo que esa herramienta te deja? Entonces, ya dice, si puedes pasar el próximo slide. Ok, ese ya lo comentamos, hablamos de palabras relacionadas que no son exactamente sinónimos, pero hay algunas que sí que se relacionan, ok. Continuamos, ve al otro slide, por favor. Entonces, ahora vamos a hablar sobre algo que mencioné por arribita, pero no lo habíamos terminado de mencionar, que es la crisis existencial, ok. ¿Qué es eso de la crisis existencial? Se oye muy bonito, ¿verdad? Puedes pasar el próximo slide. Vamos a hablar primero de cómo se siente esa crisis. La crisis inicia así. No se ve la imagen. La anterior, por favor. Qué extraño, no se ve la foto de la otra. Bueno, ¿cómo inicia? ¿Cómo inicia la crisis existencial? Inicia tú sintiéndote triste, tú sintiéndote que no sabes para qué viniste, pero como no es una depresión fuerte, profunda, sino que tú empiezas a cuestionarte, pero te sientes que no te puedes concentrar, que te cuesta llevar la rutina de vida que quieres, te empiezas a sentir insatisfecho, pero de todas maneras puedes más o menos llevar tu vida. Te sientes infeliz, pero puedes llevar tu rutina. ¿Y cómo termina? Termina como la otra imagen, que es así, como está este hombre, que tiene su traje de oficinista, ¿verdad? Entonces termina así, termina como él está, en medio del mar, del océano, en una tormenta, sin saber a dónde va, con la mirada baja, cabizbajo, y ya le cuesta seguir una rutina. Y en ese punto es que empieza la depresión a manifestarse, empieza ya a darle ataques, puede ser ataques de ansiedad, ataques de pánico, empieza ya a afectarse el sueño, la comida, ya no quiere comer, o comen demasiado para llenar un vacío, porque pueden ser los dos extremos. El insomnio, como les dije, se le cuesta dormir y cuando duerme no descansa y empieza entonces a sintomatizar en el cuerpo problemas de salud que empezaron en la mente, porque déjenme decirles que todas las enfermedades que vienen físicas empezaron a gestarse primero en el aspecto, antes de ser mentales,
primero era el energético y luego de lo energético viene lo mental y luego de lo mental viene la última parte que es cuando se encarnan en el cuerpo. Y ahí empiezan los problemas de que la persona tiene que estar bebiendo medicina para poder llevar su día a día, los problemas de hipertensión arterial, el estrés, ese famoso estrés, ¿verdad? Que es la enfermedad de este siglo. Y empiezan muchas dolencias que muchas veces pensamos que fue que la heredamos o pensamos que fue algo fortuito o, por ejemplo, la gastritis, una úlcera, bueno, muchas enfermedades que pueden incluso derivar al final en cáncer, porque una persona que tiene cáncer es una persona que tiene mucha apatía con la vida, que tiene mucho resentimiento y odio guardado, que lo puede desarrollar con el tiempo, pero tú lo puedes revertir dependiendo del tipo de vida y cómo tú te trates. Pero llegan puntos que a veces la persona tiene un proceso tan difícil que para revertirlo es más difícil. Entonces, esa crisis existencial, yo quiero saber si alguno de ustedes la ha vivido. Pásame el otro slide, por favor. ¿Te ha pasado esto? ¿En algún momento has tenido esa crisis? Esa crisis de que tú no sabes qué hacer con tu vida, de que tú te sientes insatisfecho en sentido general, ya sea por la pareja que tienes, ya sea por el trabajo, que no te sientes conforme, las relaciones con los demás están desgastadas. Ok, dice Sandra que no y espera no llegar a él. Ok, ¿quién más? ¿Quién más? Sandra, entonces su caso no la ha tenido. Bueno, yo te felicito, pero es muy difícil no llegar en un punto a tener una crisis existencial. Yo diría que son contadas las personas que no lo pasan. Pero si no te ha pasado, mejor todavía, porque puedes prevenirlo. Ok, Wileni dice que sí, que le ha pasado. Continúa el próximo slide, por favor. En caso de que te haya pasado, pasa el slide. ¿Has buscado ayuda? Para las personas que me dijeron que sí, ¿han buscado ayuda para combatir esa crisis que han tenido? Esa crisis normalmente, como te digo, la primera suele ser a mitad de los 20. A veces en la adolescencia podemos tenerla porque hacemos el pase de ser niños a adolescentes. Esa es la edad, yo diría que la etapa más difícil de la vida de la adolescencia. Luego a mitad de los 20, luego entonces a mitad de los 40 viene otra. Exacto. No es que eso es una cosa que va siempre tal cual. Ah, no, a los 20 tengo una, no. O hay gente que dice que en cada década uno tiene una, pero no necesariamente. Pero sí, normalmente, entre los 25 a los 35, 40 años, suele haber una crisis porque hemos llevado un patrón de vida y si no nos sentimos satisfechos, empezamos a cuestionarnos muchas cosas. Porque yo entiendo que nosotros deberíamos empezar cuando niños, primero a conocernos a nosotros, aparte de cursar la materia de la escuela. Pero muchas veces, simplemente, ¿verdad? La educación tradicional nos enseña a trabajar, o sea, de aprender cosas para poder ser unos buenos empleados en el futuro, pero no nos enseñan ni de manejo de dinero, ni de conocerme a mí mismo, ni de inteligencia emocional, nada de eso. Simplemente nos van capacitando para poder hacer una función. Entonces, por eso, cuando somos adultos, empezamos a cuestionar qué vida he llevado en estos 10, 15, 20, 25, 30 años de vida. Entonces, si has buscado ayuda, pásame el slide, por favor. Si la has buscado, pasa el otro. ¿Cómo la buscaste? ¿De qué manera? Continúa, por favor. Con terapia, con amigos, por ejemplo, con alguien para desahogarte. Pasa el slide, por favor. ¿O te refugiaste de otra manera en esa crisis? Dice Wileni, con terapias y amigos. El otro slide, por favor. ¿O te refugiaste en adicciones? Yo sé que hay personas que le puede dar vergüenza decir, sí, tuve una adicción, pero realmente en una crisis, como nosotros no nos enseñan a manejar una crisis, y a veces nosotros nos quedamos callados, la mayoría de las veces, porque nos da vergüenza que nos vean vulnerables, porque todavía en la sociedad hay la falsa creencia de que si tú te haces vulnerable ante otro y tú le dejas saber lo que tú eres realmente, tú vas a ser
vas a ser visto como alguien flojo, como alguien débil. Entonces, tenemos dos maneras. Una parte de nosotros trata de evadirlo, fingiendo que todo está bien. Otros van a terapia, como hizo Willenny, muy bien. Felicidades, así debe de ser. Algunos tienen un amigo de confianza, aunque no vayan a terapia, pero hay otras personas que se van al extremo de las adicciones. Empieza con, puede ser un consumo o de alcohol, que empieza a ser más frecuente en la cuenta, cigarrillo, drogas, sexo en exceso, empiezan a llevar una vida a veces muy radical, tomando riesgos no poco calculados, y eso es parte de la baja autoestima, porque tú empiezas a maltratarte a ti mismo, puedes llevar una vida que no te estés cuidando a ti mismo en ningún sentido. Entonces, las adicciones están también. Entonces, continúa, por favor. Ahora quiero hablar sobre tu propósito de vida específicamente, ¿ok? Hablamos sobre el propósito de vida en general, pero vamos a hablar sobre el tuyo. ¿Cuál es ese que tú tienes? Y algunos de ustedes posiblemente aquí me dicen, sí, ya yo sé cuál es el mío, pero hay otros que no lo saben. Vamos a ver. Hazte la siguiente pregunta. Vamos a responder estas preguntas en el chat. ¿Qué cosas te inspiran a ti mismo? A ver, ¿qué cosas te inspiran? Escríbeme 2 o 3. Cosas que tú piensas en ella y te sientes inspirado. Así como está esa chica practicando yoga frente al mar. Vamos a ver. O aunque sea una cosa, pueden decírmela en el chat. Algo que te inspire. A mí, por ejemplo, me inspira el mar. Me inspira bastante el mar. Me encanta. Yo me siento feliz cuando estoy frente al mar. Ok. Entonces, vamos a ver, el chat está, vamos a ver, está un poquito. Entonces, aparte de las cosas que te inspiran, pásame el slide, por favor. ¿Qué cosas te apasionan? Ok, dice Sandra, estar en la naturaleza. Exacto, a mí también. La playa, Ana, compartimos esa afición también. La naturaleza realmente recarga mucho, bastante. Entonces, ¿qué te apasiona? A ver, cosas que tú haces que el tiempo se te va y no te das cuenta. Dice Mariela, estar en la naturaleza, la conexión personal. Excelente, sí, porque Mariela, como trabaja coaching, tiene mucha conexión humana con las personas. Entonces, por ejemplo, ¿qué te apasiona? A mí me apasiona mi proyecto de emprendimiento. Me apasiona acompañar a personas. Me apasiona que alguien se haya conectado con su propósito o se sienta por lo menos mejor cuando vino a mí. No tiene ni siquiera que ser una sesión de coaching. No tiene que ser un curso que dé, sino una persona que venga a mí con una situación y me diga, wow, Fátima, me siento mejor ahora que hablé contigo. Eso me llena. Dice Sandra, dar charlas y llegar a una persona. Dar charlas también, eso me llena mucho. Excelente. Muy bien. Entonces, continúa. Pásame el slide, por favor, ya. La parábola de los talentos. Vamos a hablar ahora sobre eso. Ustedes me imagino que han escuchado eso en la Biblia, ¿verdad? Porque es una de las parábolas como más famosas de la Biblia, que se menciona muchísimo. La del hijo pródigo diría yo que es la que más, pero entonces está la parábola de los talentos, la que habla de la persona que le dieron los 10 talentos y a otra le dieron 1, y que la persona que le dieron los talentos, el único talento, decidió enterrarlo para no desperdiciarlo y que cuando fueran a buscar los intereses, por lo menos tuviera ese talento ahí. Y el que tenía 10 talentos empezó a multiplicarlo, a hacer inversiones, y cuando llegó la hora de pago, en vez de darle 10, le dio 20 y así. Bueno, esa persona que cuando vino el dueño a buscar su talento y encontró uno solo, porque él le dijo con mucho orgullo, mira, este es el talento que tú me diste y lo enterré debajo de la tierra para que nadie se lo pudiera llevar. Esa persona no le fue muy bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que el talento es algo que tú tienes. Hay una diferencia entre dones y talentos, pero el talento es algo que tú tienes, que puedes ir desarrollando, ¿ok? A lo largo de tu vida, pero si lo que no se da se pierde. Entonces, si tú tienes ese talento siempre enterrado,
no vas a ayudar a los demás ni te vas a ayudar a ti mismo. Y yo soy de la que digo, o sea, yo que duré tantos años simplemente estudiando, amueblándome el cerebro, yo lo usaba para mí, pero para más nadie. Llegó un punto que yo dije, wow, ¿de qué sirve estar aprendiendo tanto si no lo comparto? Porque cuando yo muera me voy a llevar todo eso. Pero si yo lo comparto, puedo ayudar a otras personas y esas personas a su vez ayudar a otras. Y el mensaje se va multiplicando. Y la satisfacción que siento al dar el mensaje me llena. Entonces no sirve de nada yo amueblarme el cerebro, aprender, anotarme en cursos, saber y saber y saber y saber, si no lo doy. Entonces el talento hay que darlo. Puedes continuar. Entonces vamos a ver algunas diferencias entre dones y talentos. Está, por ejemplo, el don. El don precede al talento, o sea, tú puedes venir con un don a la tierra, algo particular que tú tienes, y pueden ser varios dones, no necesariamente uno. Yo pienso que nadie viene con un solo don, ni con un solo talento. Depende de la misión que tú tengas de vida, se te pueden dar varios que tú vayas desarrollando. Y hay otros que vas a tener, pero que no, que lo vas a desarrollar como un hobby, o que no vas a estar muy consciente y no lo vas a desarrollar, pero también va muy de la mano con tu misión de vida en esta existencia. Entonces, el don se manifiesta a través del talento, viene definido al nacer por el alma, porque el alma va escogiendo cuál es su propósito, que el propósito puede ir cambiando, no exactamente el propósito en sí, porque por ejemplo, yo puedo tener el propósito de acompañar personas, pero la puedo ayudar de diferentes maneras, y puede ser que en una etapa de mi vida la quiera ayudar acompañándola directamente, pero en otras creando, por ejemplo, abriendo una escuela para crecimiento espiritual. O sea, puede cambiar la forma en que lo doy, pero el propósito viene siendo el mismo. Al hacerlo se pueden reconocer, pero ¿cómo la vas a reconocer si no te conoces? Y el don, dependiendo de la misión que tienes, tú vienes con dones específicos para desarrollarlo. El talento necesita de un don para manifestarse. Tú puedes venir con el don, pero el talento se desarrolla. No te creas que Messi, el futbolista, simplemente con el talento fue suficiente. Él tuvo que desarrollarlo. Para poder ser el mejor del mundo lo tuvo que desarrollar. Si no, él hubiera tenido ese talento y hubiera sido muy buen jugador de fútbol en algún lugar, pero nunca el mejor del mundo, porque lo tuvo que desarrollar. Se puede ir mejorando y desarrollando con la práctica. Eso es característica del talento. Es algo que disfrutamos mucho haciendo, que es algo que se te van las horas y tú puedes seguir, porque tú sabes que eso es algo que te apasiona o algo que te llena el alma. Y puede surgir de manera natural e irlo descubriendo a lo largo de la vida, como te digo, porque nosotros cambiamos y así pueden ir cambiando esos talentos también o descubrir talentos que no teníamos. Y en este momento quizás necesitamos X talento, pero más adelante, en 5 años, necesitaremos otro que luego vamos a descubrir que tenemos y lo desarrollamos. Puedes continuar. Entonces, yo quisiera saber, ¿qué sería para ti tener una vida de calidad donde vivas de tu propósito? Contéstame en el chat. ¿Qué sería para ti eso? ¿Cómo te hace sentir eso? Saber que lo que tú estás haciendo va a impactar al mundo. Dice Sandra que plenitud. Yo, por ejemplo, también esa palabra la compartiría, ¿verdad? Por ejemplo, ahora yo dando esta charla, yo me siento llena ahora mismo porque estoy aportando a un grupo de personas, creo que son todas chicas, y eso me llena porque me siento útil y me siento que el mensaje va llegando, que una persona va a salir diferente que como se fue. Dice Mariela, vivir mis días impactando a los demás mientras vivo en plenitud. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Entonces, para esto, ¿qué tenemos que hacer para tener esa vida? Puedes pasar el slide, por favor. Tú para lograrlo, lo primero que tienes que hacer es conocer a ti mismo. Hay por ahí una frase que dice, conócete a ti mismo, ¿verdad que sí? Y la verdad que cada día cobra más importancia para mí. Porque se ve fácil, se ve como que, conócete a ti mismo, yo me conozco, yo sé que yo soy fulana, que vivo en tal sitio, que mis padres son fulano y prensejo, pero no, es que tú eres mucho más que eso. Tú eres polvo de estrellas. Entonces, tú tienes que conocerte y saber, por ejemplo, en esta existencia, con las características que tú tienes, los dones, los talentos que tienes, tú tienes que saber qué te gusta, qué no te gusta,
conocer tus traumas familiares, por ejemplo, tus traumas de la niñez, cómo eres ese niño, esa niña interior tuyo. Tienes que saber, conocer esas heridas que tienes, por qué las tienes, si las heredaste. Conocer las raíces de las cosas, por qué te gusta tal cosa, por qué te disgusta lo otro. Porque todo tiene un propósito, todo tiene un para qué. ¿Por qué tú piensas de tal manera frente a tal tema? O sea, todas esas cosas nosotros tenemos que conocernos para poderlo saber. Entonces, si yo no me conozco a mí, ¿cómo voy a saber qué me va a gustar hacer? Y si me siento realmente satisfecho con lo que estoy haciendo, o si hay algo más diferente que mi alma quiere manifestar y yo no la veo. Y les voy a dar un truco. Normalmente nosotros desde nuestra niñez tenemos ese llamado. Yo recuerdo que yo estaba conversando con alguien que me dijo, yo desde niña sentía el deseo de poner una fundación, una ONG para ayudar a niños, pero yo he acallado ese deseo a lo largo de mi vida, pero eso me sigue persiguiendo. Y eso es parte de tu propósito. Cuando tú lo conoces desde niño, porque cuando somos niños estamos muy abiertos, somos muy inocentes, tenemos muy pocos prejuicios, pues ese mensaje llega. Lo que pasa es que nosotros lo acallamos y empezamos en la vida adulta a ocuparnos de los problemas de la adultez y empezamos a tratar de callar esa voz. Entonces, ve pensando qué cosas tú pensabas en tu niñez, qué te decía esa niña tuya o ese niño interior. Y si tú estás haciendo eso, sí o no, porque ahí es que está la clave en tu niño interior. También tienes que encontrar lo que te apasiona. No simplemente algo que te guste de hobby, algo que te apasiona de verdad, que como te digo, puedes hacer a cualquier hora y no te vas a sentir cansado. Definir tus valores también. Esa es la primera parte para nosotros descubrir nuestro propósito, definir los valores que tenemos como persona o los valores que tenemos y los que queremos tener, porque puede ser que nosotros tengamos valores o antivalores también que tenemos, que no queremos tener con nosotros y queremos convertirlo en otros valores, porque un valor puede ir a lo largo de la vida cambiando y hay algunos que tú vas a tener que nunca van a cambiar y dependen mucho de la educación que te dieron de niño y de, por ejemplo, tus cuidadores, los valores que ellos te manifestaron y te pasaron. Entonces tú tienes que cuestionarte eso y ver qué valores tú quieres seguir conservando y cuáles valores nuevos quieres incorporar a tu vida. Y conectar con tus heridas del pasado. Por ejemplo, en mi caso, lo que yo estoy trabajando aquí en mi emprendimiento como acompañante de personas que quieren descubrir su propósito y conocerse, no es en base a mi pasión. Mi pasión sería acompañar a personas, o sea, a mí me encanta la interacción con otros, pero yo lo hago en base a heridas del pasado, porque yo pasé una crisis existencial, porque tuve deseos de suicidio, porque estuve siendo infeliz y quiero evitarle ese camino a otra persona. Y si está en ese camino, pues que salga lo más rápido posible de ahí. Entonces, mi misión al final tiene que ver más con mis heridas que con mi pasión, pero las dos cosas se pueden juntar y crear algo precioso. Entonces, quiero saber si tienes preguntas. Vamos a ver el chat. Puedes pasar el slide, ya dice Aparante. Va a ir a la parte de preguntas. ¿Tienes alguna pregunta que quieras hacer o un comentario? Puede ser también, puede ser que todo te quedó claro, pero quieres hacer algún comentario en base precisamente a algo que te ha pasado en la vida, puede ser. Ok, de acuerdo. Bueno, pues parece que no hay preguntas. ¿Puedes pasar el slide, por favor? Quiero dejarles con una frase que es: he encontrado el significado de mi vida al ayudar a los demás a encontrar en sus vidas un significado. Esa frase es de Viktor Frankl. Viktor Frankl fue el que me hizo que en el coaching yo me hiciera apasionada de la logoterapia, que es encontrar el sentido de tu vida. Y él es el padre de la logoterapia. Yo estoy preparando un curso, de hecho, que ahí voy a hablar sobre la logoterapia, pero ya eso viene siendo una fase un poquito, ¿verdad?, más avanzada. Hoy que estamos simplemente en una charla, no me iba a meter en ese tema porque es un tema más profundo, pero Viktor Frankl, precisamente con su libro, si lo puedes pasar, les dejo ese libro de bonus para que se lo lean si no lo han leído.
El hombre en busca de sentido. Él escribió muchos libros, pero ese fue su libro cumbre. Él, les digo de manera breve que Viktor Frankl fue sobreviviente del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial. Él era judío, era un doctor renombrado, era psiquiatra, y él tuvo que vivir, ese libro lo tuvo él que vivir en su propia experiencia, de cómo él sobrevivió a 4 campos de concentración, perdió a su esposa que estaban recién casados y estaba embarazada de su primer hijo, perdió a su esposa, perdió a sus padres, a sus hermanos, solamente quedó una, y él quedó vivo de milagro. Y él veía cómo las personas, a pesar de que estaban en un centro, un campo de concentración, a punto de morir en cualquier momento, de todas maneras se sentían identificados con vivir. Muchos de ellos se enamoraban, otros pensaban en su vida luego que salieran del campo de concentración. O sea, y él le chocaba, él decía, pero nosotros estamos apenas sobreviviendo, nos están maltratando, nos golpean, casi no nos dan comida, nos enfermamos, tenemos una vida aquí pésima, en cualquier momento nos llevan a la cámara de gas. ¿Y cómo es que hay gente que todavía se enamora, gente que tiene esperanza de salir de aquí? Y él de verdad que le chocó muchísimo y lo vivió en sus propias carnes. Así que se lo súper recomiendo. Me dicen aquí en el chat que es un libro poderoso, que es un libro maravilloso. A mí también me ha encantado. Dice Mariela, nuestra historia pasado a veces nos conecta a nuestro propósito sin darnos cuenta. Así mismo es Mariela, sin darnos cuenta. Pero todo es una diosidencia. Créanme que todo es una diosidencia. Ustedes están aquí también por eso. Puedes continuar. Yo quisiera saber, antes de ir concluyendo, ¿qué te llevas en el día de hoy? A ver, si aprendiste algo nuevo, ¿qué te llevas? Si quieres, puedes decirlo en una sola palabra. Vamos a ver, ¿qué se llevan en el día de hoy? Yo soy de la que digo que un día en el que no se aprende algo nuevo es un día perdido. Por eso yo busco siempre o ver un video en YouTube o leer un artículo de algo. Escuchar a mi niña interior. Sandra, te voy a decir desde ahora que es un reto porque puede ser un poco doloroso, pero yo, por ejemplo, hasta que no fui sanando mi niña interior, no pude avanzar en mi proyecto. Por ejemplo, el emprendimiento tiene mucho que ver con tu niña interior. Y la abundancia, de tú tener, por ejemplo, dinero, conectar con la abundancia también. Tu billetera la tiene tu niña interior también. Entonces, si tu niña interior está infeliz, ella no te va a dejar tener una vida adulta satisfactoria porque tú no has resuelto ese problema. Mira que cuando nosotros no resolvemos los problemas que tenemos de niños, nos acompaña hasta la muerte. Y en la etapa cuando somos viejos ya, en la etapa de la ancianidad, es que vienen de nuevo los fantasmas de la niñez. Yo, por ejemplo, lo viví con mi abuela, que ella tenía un trauma de niñez porque su madre se la tuvo que entregar a otra familia porque no la podía cuidar. Y ella se quedó todo el tiempo esperando una explicación de su madre, esperando un abrazo, esperando verla de nuevo y no la volvió a ver más. Entonces ella tiene una vida muy triste detrás, ella tiene abandono, que yo tengo la herida del abandono pasada por ella y he tenido que trabajarla. Y eso la persiguió a lo largo de cuando ya al final de su vida, ella no pudo resolver ese problema. ¿Por qué? Porque antes de eso de ir a terapia y todo eso, eso no se usaba, la gente se quedaba callada. Y cuando ella llegó a la ancianidad fue que eso vino a perseguirla de nuevo. Entonces, no hay necesidad que tú llegues al último día de tu vida y estés en tu lecho de muerte para tú decir, wow, pero no hice la paz con mi niña. Entonces, estás a tiempo, Sandra. Te invito a que hagas ese cambio. Y si quieres me puedes contactar DM para darte algunos tips también para contactar a tu niña interior. Les voy a dejar mis redes sociales. Yadisa, puedes pasar el slide, por favor. Yo estoy en las redes sociales como Fátima Martín Coach en Instagram y estoy también en TikTok, así mismo como Fátima Martín Coach, y en la página web www.fatimamartin.com. Ahí pueden entrar y van a tener todo. Ahí van a conocer mis servicios, más de mi historia, van a ver mi blog, que tengo unos artículos muy buenos sobre diferentes temas, resiliencia, propósito de vida, crecimiento personal. Ahí lo pueden ver y pueden también escribirme por ahí mismo también. Gracias por su atención. Yadisa, puedes pasar el slide.
Agradezco muchísimo su tiempo. Si hay algo más que quieran decir. Y si no, Yadisa, para que cierres la charla. Gracias, Mariela. Le cedo la palabra entonces a Yadisa. Excelente, excelente, de verdad que bastante bueno. Yo quiero que ustedes hablen, señores, si tienen alguna pregunta, alguna duda, inquietud que tengan, de verdad que Fátima, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo, por hablarnos sobre cómo tener claridad en nuestro propósito y poder identificar eso que nos da plenitud, eso que nos apasiona, para poder conectarlo con eso que realmente queremos hacer. Sandra, Herminia, Wileni, Mariela, si tienen alguna pregunta, duda, comentario, inquietud, déjenos saber. Este es el momento. Este es el momento. Están como tímidos, ustedes no son tímidas, vamos a esa timidez, pero realmente nos llevamos. Pero vamos a hablar de la niña interior porque ahora me creo curiosidad. Vamos a tener que hacer otra charla, Fátima, con eso de la niña interior. Ya lo estoy escribiendo en Instagram. Yo pienso, Sandra, que eso amerita dar una charla de la niña interior para no hacerlo ya tan largo. Así que, Yadisa, si quieres, para que agendemos una ruta ya. más adelante, ahora en adelante. Claro que sí, mira, aquí tenía el libro, ahorita no lo podía presentar, no se ve aquí. Tenía el libro porque nosotros lo leímos el año pasado en el book club que tenemos. Es un libro bastante fuerte. Sí, Herminia dice que sí, que necesitamos hablar de la niña interior, así que Fátima, tú quedas comprometida y vamos a tener que tener otra charla sobre solamente la niña interior. Y eso es muy importante porque a veces todas esas barreras, creencias limitantes que nosotros tenemos, la podemos sanar, sí, podemos reconciliarnos con nuestra niña interior. Más que sanar, cómo hacer esa reconciliación con ella. Sí, las dos cosas. Tú te vas sanando con ella y te reconcilias. Pero un proceso. Así es un proceso. Señores, pero quedó todo claro, a mí me encantó. Yo sé que nos llevamos bastante claridad y como dice Sus Amaro, la claridad nos da velocidad. Fátima, muchísimas gracias a todas las que se conectaron y pudieron estar ahí con nosotras. Gracias. La grabación va a estar ahí, le vamos a mandar el link. Pueden seguir a Fátima en sus redes sociales para que puedan seguir empapándose de estos temas de propósito de vida, de resiliencia, de todos estos temas que habla Fátima, que son bastante interesantes e importantes para nosotros en nuestro día a día. Así que bendiciones, gracias por estar, gracias por venir a nutrirse de esta charla. Muchísimas gracias, Fátima. Hasta la próxima. Gracias a ti. Bye, bye. Bye, bye.